al testimonio de conversión. Usted sabe que el testimonio de conversión es en la forma en que nos convertimos, ¿verdad? Es la primera vez que nosotros decidimos seguir al Señor. Y ahora me toca a mí esta experiencia, que es una experiencia linda. Creo que todos, la mejor experiencia que tenemos consciente es nuestra conversión a los caminos del Señor. Ante todo, yo le voy a decir que yo he basado me ha interesado mencionar este versículo bíblico que está en Isaías 55, 11, que dice así. No es necesario que lo busquen, yo lo voy a leer. Solo dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado aquello para lo que la envíe. O sea, la palabra del Señor, lo que sale de su boca, nunca volverá vacío, lleva una meta, el Señor no dice palabras por decirlas. Cuando Él habla, se hace. Y eso es bien lindo. Y mi conversión realmente ha sido un ejemplo de eso. Mi testimonio no es aquello, no es algo que terrible, que ay, qué conversión, qué cosas las que pasó. No, mi conversión, yo cuando pienso, cuando ustedes oyen llover y oyen la lluvia suave que está cayendo, este pensamiento se me viene ahora, en este momento, que mi conversión fue así, como una lluvia suave, que no se oye, se siente nada más. Yo sinceramente me crié como católica, como decía Pablo. Yo me crié católica, no, Pablo no dijo eso, ¿verdad? Sino que él, como lo que él era, pero me crié católica toda la vida. Y toda la vida fui guiada así. Estudié en colegio católico, con monjas españolas, y que eran bastante estrictas. Y yo toda la vida solo eso tenía en mi mente. No me consideraba, nunca tuve vicios, fui criada bien estricta, mi familia es bien tradicional y jamás permitían que ni saliéramos, ni anduviéramos con amigos, ni nada. Nosotros fuimos criados bien estrictos. Entonces, la idea mía, claro, en la escuela tenía premios en conducta y así. Entonces, una persona que crece así se imagina que es buena, que no le hacía, no robaba, no hacía cosas indebidas. Entonces yo me consideraba muy buena moralmente. La palabra me enseñó que no hay bueno no hay ninguno. Y aunque yo no hacía grandes cosas terribles, pero la maldad existe y lo malo lo tenemos por naturaleza. Pues mi esposo se convirtió primero. Él conoció al Señor. Nosotros éramos un matrimonio bien unido. Y yo voy a dar un consejo para los matrimonios, sobre todo los que comienzan. Traten siempre de andar unidos, porque eso evita muchos problemas. Entonces, donde él iba, él me invitaba siempre. Le gustaba andar conmigo y a mí me gustaba andar con él. Entonces, me invitaba a las casas. Él se convirtió por medio de un primo de él. Y después, él me invitaba a las casas de oración. Yo no sabía de casas de oración. Yo oía de los evangélicos así, pero no me gustaban mucho, pero no tenía nada contra ellos tampoco. Pero sí, los oía cantar, los oía bullistos y todo eso.
pero no le daba mucha importancia. Cuando mi esposo comenzó a ir, entonces nos tocaban casas de oración. Esas eran redondas y allí casi todas se sentaban hacia alrededor, presentaban a la gente nueva y todo. Me gustaba, pero no me sentía muy cómoda, porque todos eran evangélicos y yo era católica. Entonces cuando me presentaban, yo daba mi nombre, pero yo ponía en mi presentación, mi nombre es Aida de Pinto, y soy católica. Y yo lo hacía lo tenía así estudiado, para que nadie fuera a hablar contra el catolicismo, porque yo decía, el día que me ofendan, yo me voy, yo no tengo por qué quedarme. Y así fui a muchas, pero la gente, los hermanos de esas iglesias, de esas casas de oración, eran muy buena gente. Nadie, pero nadie me decía cosas que me ofendieran, sino que ellos aceptaban como yo era. Y lo lindo es que la palabra dice, la palabra vino a hacer en mí ese trabajo. Poco a poco fui leyendo la palabra, poco a poco leía, y entonces me fui enterando y me fui dando cuenta de cosas que yo no sabía. Porque, hermanos, cuando yo era pequeña, a veces solo las misas a veces eran hasta en latín. Los primeros años que yo era muy pequeña, como de 5 años, 6 años, lo que iba a entender, yo veía el humo, veía todo lo que ellos hacían y me parecía lindo, porque me decían que ahí estaba Dios, pero yo no entendía nada. Hermanos, esa verdad estaba oculta para mí. El Dios que se manifiesta estaba oculto para mí. Pero ya con esto viene un cambio en la iglesia, en todas las iglesias, y cuando vienen los evangélicos se empieza a leer más la Biblia. Y entonces yo empecé a leer la palabra y empecé a ver qué estaba bien y qué no estaba, y qué estaba mal. Y hermano, yo ya era grande, ya de universidad y todo, y empecé a notar, y yo digo, bueno, ¿y por qué? Entonces empezó mi cambio. Pero hay un problema para mí. Mi familia toda es católica y es bien estricta en eso. Entonces yo decía, bueno, empecé a ir y comencé, yo dije, bueno, un día el pastor dijo, ¿quién quiere aceptar al Señor? Porque siempre había un pastor allí en esas células. Y bueno, estábamos en mi casa, era de noche. Entonces yo dije, bueno, si voy a aceptar al Señor, ya había oído varias charlas, yo dije, bueno, lo voy a aceptar aquí en mi casa. Para algo no era que me hubiera impactado tanto las cosas, la prédica de ese día, sino que porque yo quería aceptar al Señor en mi propia casa. Otro día iba a ser en otra, entonces yo dije, no, lo voy a aceptar ahora. Pero yo realmente pienso en el fondo que quizás yo no estaba tan convencida de que yo era pecadora. Yo lo hice por obediencia. Dicen que hay que aceptar al Señor, pues lo voy a hacer. Y lo acepté ahí en esa noche. Y así continué mucho tiempo, ya en las casas de oración y todo. Ya no me presentaba como católica porque supuestamente ella había renunciado a eso. Pero mis familias me invitaban y me decían, bueno, hoy es el rezo de tal vez había fallecido alguien, había que ir a la iglesia. Yo no hallaba cómo hacer, porque yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer yo entrar ahora a las iglesias y ahí están los santos, y yo qué voy a hacer? Yo no les había puesto, no era de esas personas que andan tanto por detrás de los santos, no, pero sí, ya cuando conocía que era evangélica, yo decía, ¿cómo voy a entrar a la iglesia? Y entonces decidí, le dije a mi esposo, mire, yo me voy a quedar bien atrás, porque él me decía, no, ya no puedes entrar. Le digo, déjame ir, me voy a quedar atrás y no me voy a hincar delante de los santos. ¿Se recuerdan ustedes que hay el pasaje bíblico de aquel hombre que tenía que el rey se apoyaba en él? Entonces yo dije, voy a ser como él.
que no me voy a hincar delante de imágenes, me voy a quedar atrás, y me quedaba bien atrás, y toda la familia adelante y se me quedaban viendo, pero yo con pena me quedaba, y las tías más queridas mías me invitaban, y mira que hoy es el día de no sé qué, y yo tenía que ir con una gran pena. Bueno, en esos días salió una película, porque en mi familia, fíjense, mi familia es muy buena gente. Ellos no, a pesar que vieron que yo iba cambiando, porque yo les empezaba a hablar del Señor, yo les empezaba a decir, fíjense que esto, porque eso sí, empezaba yo a conocer y les hablaba del Señor. Ya le haber dicho, ¿y esta qué le pasa, verdad? Pero bueno, entonces me dicen, me invitaban a cosas así, y yo me sentía bien, un poco mal. En esos días salió una película que se llamaba de San Francisco de Asís, no sé qué, y entonces aparece que al hombre, al protagonista, le llamaban el hermano Sol, y a la monja que aparece ahí, a la hermana Luna. Y empiezan mis hermanas, cuando se dieron cuenta de que yo ya estaba declarada evangélica y todo. Mis padres nunca me criticaron, pero ellos empezaron a burlarse de mí. Y decían, ay, ahí viene el hermano Sol y la hermana Luna, de que éramos nosotros. Y entonces, pues, para mí fue bien difícil que me llamaran hermana. Yo sentía tan raro, tan feo, andar con la Biblia tan bien. Yo de, ay, no haya, fíjense, a veces uno puede andar otra cosa, pero la Biblia. Y entonces que íbamos a algunos lugares y tenía que llevar la Biblia. Entonces mis hermanas pasaron unos días burlándose, pero yo creo que mis papás les han de haber dicho algo, porque después ya dejaron de llamarnos así. Pasaron los días y poco a poco yo me sorprendo cómo la palabra lo va cambiando a uno. Hermano, cuando alguien, yo siempre siento que uno debe ser respetuoso con las personas. Hay que hablarles del Señor, porque eso no lo vamos a dejar. Y tenemos que enseñarles los peligros en que está. Y que el tiempo es corto y que hay que aceptar al Señor y hay que trabajar y obedecer al Señor. Pero cuando usted encuentra a alguien bien cerrado, respételo. Que lea con él la palabra, que la palabra va a hacer el trabajo. Yo soy un ejemplo, de veras que yo soy un ejemplo de eso. La palabra me cambió. No hubo nadie que me estuviera insistiendo, aún mi esposo, él me hablaba y me respetaba. Él fue al revés, él de un solo cambió y teníamos una imagen ahí y la fue a quitar y la quebró. Yo veía que la quebraba porque yo todavía no había aceptado al Señor y decía, ay, pero no era ni mía, era de él, pero yo decía, me daba no sé qué de ver que la cogió y la quebró y la hizo pedacitos. Y yo sentí una cosa rara adentro, decía que, ay no, ojalá que no sea malo, me sentí un poco incómoda. Pero yo no, fui cambiando paulatinamente, poco a poco. Pero yo no me arrepiento y digo, realmente qué lindo es estar en los caminos del Señor. Qué lindo es quitar poco a poco. Es como que el Señor me fue quitando vendas y vendas y vendas y poco a poco al fin vi la verdad que que nunca me enseñaron, que nunca me la dijeron. Después comenzamos mi familia empezó a respetar más a mi esposo. Cuando había un enfermo lo llamaban y oraban, fíjense, eran católicos, pero ellos siempre lo llamaban para decirle, mira, ora por él, mira, ora por él. Y a mí me decían, mira, dile a Gabriel que ore por él, porque ha pasado esto. O sea, siempre había ya un respeto. Dios le va dando a usted, hermano, ya ese respeto. La gente lo comienza a mirar. Por eso dicen ese cambio que uno tiene. La lucha de veras real era conmigo misma. Los cambios vinieron a leer la palabra. La palabra me decía, esto no se debe de hacer, y yo, entonces la palabra empezaba a trabajar en mí.
Después de todo eso, hay cosas que a mí me parecían un poco extrañas. Por ejemplo, el caso que no lo había visto nunca era cuando una persona sentía la llenura del Espíritu Santo. Yo soy bien respetuosa. Si veo que una persona está llena del Espíritu Santo, yo respeto. Es problema de ella y del Espíritu Santo, no mía. Porque si yo no lo siento, tampoco voy a hacer un show. No soy persona de show. A mí me gusta lo real. Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no. Porque el Señor me conoce y a Él no lo voy a engañar. Entonces hay personas, yo no critico a nadie porque yo no sé qué es lo que ella está sintiendo. Otra cosa que me impactó y que yo decía, ay Dios mío, esto no me gusta, era ver gente poseída y ver lo que se hacían, porque en El Salvador era muy impactante, nos tocó ir a muchos lugares, ver cosas que yo nunca me imaginaba y eso me impactaba y a veces me sentía afligida. Pero el Señor le da fuerzas a uno y va conociendo y después le da espíritu de discernimiento y el Señor como que iba despertando eso en mí, que conocía y ya Él le va dando una gran sabiduría a uno en ese sentido. Así que una de las últimas cosas que me molestaban, que no conocía, pero que la fui conociendo, era que yo no diezmaba. Y porque yo estaba acostumbrada que en el catolicismo usted da limosna, pasa la persona y saca uno 10 centavos, 20, en aquel entonces 10 era bastante y eso era lo que daba. Ahora, y después empecé a leer sobre el diezmo y todo, y después entendí que el diezmo es una bendición. Es una bendición para mí. El Señor no necesita el diezmo. El que necesita darlo soy yo. Así que hermanos, no puedo extenderme más. Creo que les he hablado bastante. Esa es mi conversión. Como les digo, no ha sido impactante. No me pasó un camión encima, como dicen, ni un tren. Pero eso es. Yo, cuando oiga la lluvia, eso voy a decir, así fue mi conversión. El Señor le bendiga.